atención, porque ya en cualquier momento sucede el desalojo, el que muchas familias se vayan de un lugar en el que no pueden estar, en el que no deben estar, pero en el que necesitan estar. ¿Nos contás la historia, por favor, Diego? Es una historia, Karin, que arranca hace ya varios años, ¿no? Ustedes saben, barrio Mujica, construcción de unas viviendas y a partir de ahí muchas de las familias, las cuales usurparon o tomaron esos departamentos. También se habló, por cierto, de la entrega final que se iba a hacer a todas esas familias. Ahora la justicia, ¿qué está diciendo? Estas familias se tienen que ir porque esos departamentos que todavía estaban por entregarse, que todavía faltaba construirlos, tienen que ser desalojados. En medio llega la atención, policía, varias familias que también cuentan sus historias y lamentablemente lo que decimos siempre, hablando de una postal que tiene que ver con dónde vivimos en algún punto de la Argentina, con alquileres que traspasan topes indefinidos. Ahora esta nueva historia de ocupas y de una situación que yo te diría puede en cualquier momento seguir subiendo la tensión. Carlos Ferrara, ¿cómo va? Buenas tardes, adelante. Estás ahí con los vecinos, queremos saber todo. Así es, Karin, acá estamos trabajando en este barrio Mujica y en este conflicto, ¿no? Habitacional con 120 personas, 120 familias en realidad, que han tomado estos dos monoblocks. Hablamos de la platea 2 y platea 13. Son, como decíamos, 120 unidades que habían sido adjudicadas hace algunos años nada más, con los departamentos totalmente terminados. Y bueno, finalmente por una decisión judicial hubo un parate en esa adjudicación. La gente que era propietaria no pudo ingresar y como no pudieron ingresar, los departamentos quedaron vacíos. En ese contexto fue que, en primer lugar, se robaron lo que pertenecía a cada departamento. Hablamos de desde puertas, ventanas, picaportes, inodoros, todo lo que tenía un departamento, bueno, fue saqueado. Luego de eso quedaron vacíos y como quedaron vacíos, en este momento muchísima gente desde ayer en la tarde, pero principalmente a la madrugada, ingresaron, tomaron estos dos edificios y ahora el conflicto está con 240 familias porque 120 que han tomado y que se tienen que ir porque no son de ellos. Y otras 120 familias que están afuera, esperando por ocupar su vivienda. Pero claro, Carlos, la vivienda está totalmente destrozada. Entonces, por eso es el conflicto. Claro, te entiendo. Ahí está la gente que también en la calle que quiere, que son los dueños de esos lugares. Ustedes imagínense, la necesidad es total en todo sentido. De la gente que fue pagando, que estuvo consecuente, esperando entrar en un hogar. Y un hogar que fue tomado por quienes no lo tienen. Y se meten en donde pueden con sus familias. Sin que sea héroe ni villano nadie acá. Hay necesidad, pero hay algo que un juez dice, esto no está bien, esto no corresponde. Las personas que tienen que entrar, que pagaron y que son propietarios de esos lugares, ¿también están ahí o no aparecen por el barrio? Bueno, hay muchos que son propietarios que están aquí en el barrio, pero claro, en algunos casos no se quieren mostrar o no quieren hablar por lo menos con nosotros. Pero en otros casos también están sabiendo que el conflicto está, prefieren estar alejados. ¿Para qué? Para no tener confrontación tampoco con la policía de la ciudad. Porque aquí está la infantería protegiendo este edificio, no permitiendo ni que ingrese nadie ni que salga nadie. Pero claro, supuestamente habría una orden de desalojo. Primero iban a apelar al desgaste de la gente, ¿no? A que pasen las horas y la gente, como aquí no hay nada, ni agua, ni luz, no hay nada, iban a apelar a que la gente se vaya sola. Bueno, como eso no va a ocurrir... Porque ya saben vivir sin gas, sin luz. Es muy posible que en minutos... Exacto. ¿Cómo se pasa? Ya pasaron la noche de anoche. ¿Cómo van a pasar la próxima noche? Y aparte hay que tener en cuenta que hay muchas familias, hay chicos acá. Vaya de gente grande, matrimonios que hay aquí tomando. Hay chicos chiquititos. Entonces, y por eso también, en un principio se ha tomado la decisión del desalojo hace minutos nada más. ¿Por qué? Porque ya llegó un carro hidrante, porque ya está la policía motorizada. Quiero decir, se está reorganizando la policía de la ciudad, en este caso la infantería, para actuar. ¿De qué manera? Bueno, desalojando tanto la calle como principalmente estos dos monoblocks de los que estamos hablando y que están en conflicto, ¿no? Ahí vemos el barrio, Carlitos. Ahora vamos a volver. El que está detrás. Ahora vamos a volver. Vamos a ir dialogando para entender un poco esta historia. Vemos el carro hidrante. No es menor todo este despliegue, porque saben que puede haber algún conflicto. Diego, sí, así nos explicas. Digo, acá en todo este tiempo pasaron varios años. Estas imágenes
un poco para tratar de entender qué es lo que O sea, pasa. vienen pagando estos departamentos hace un montón de tiempo la gente. En decís el vos, medio ¿no? también tenés la adjudicación que es Beneficiarios. lenta, beneficiarios. Claro, todo mal. ¿Qué había pasado con la historia en preciso lugar de este lugar que estamos viendo en imagen? Que en algún momento fueron intrusados esos departamentos. También se vivieron las mismas escenas. Ah, Yo te diría y que hasta- sacaron a la gente que estaba antes que también. estaba antes, pero antes los habían desvalijado. Los departamentos estaban prácticamente por ser entregados. Ay, ¿Qué Dios pasa santo. hace 2 años? Entran personas, se llevan todo, lo saquean, finalmente esas personas son desalojadas y cuando vos pensabas que tal vez había en todo este tiempo la modalidad de terminar esos departamentos, entregárselos a los reales adjudicatarios, se perdió el tiempo. Y hoy volvés al mismo claro, escenario. te sigue. Nadie estaba controlando que alguien no Eso, se metiera en eso. ese lugar. Sí, eso es lo que no podemos permitir. Tati. Es una pelea de pobres contra pobres, finalmente. olvídate, Porque como quienes siempre. están ahí viviendo no es que estén viviendo en una mansión, ni mucho menos, Mira, ¿no? ahí quieren entrar. Y quienes quieren entrar lo vienen pagando. Tampoco estamos École. hablando de viviendas de lujo, pero No. estamos hablando de un techo que es un montón en nuestro país. Me pregunto cuál es el proyecto, ok, van a desalojar esas 120 familias, pero ¿cuál es el proyecto? ¿Llevarlas a dónde? ¿No? Porque a Perfecto. algún lado tienen que ir. Exactamente. Mira toda la gente que se juntó ahora porque ya en la cámara mostraba la policía en la entrada, Carlos. ¿Qué estás viendo? A ver, muchísima gente, muchos vecinos que... A ver, hay un grupo de vecinos también que están pendientes de la gente que es realmente propietaria, que quiere saber dónde van a venir, dónde van a vivir sus vecinos, porque la gran mayoría son familias enteras con muchos chicos y que necesitan saber dónde van a vivir. Esto es clave. Es clave que se define esta determinación para que la gente que realmente es propietaria, a la que se le ha adjudicado estas viviendas, tengan en claro qué van a hacer. ¿Van a poder ocupar la casa que pagaron? ¿O finalmente van a ser distribuidos en otros lugares? Bueno, ¿pero en qué lugares? Claro. Acá todos quieren saber qué va a pasar con su futuro, pero no en su futuro el próximo mes. No, mañana. ¿Qué van a hacer ¿A esta dónde lo noche? ¿Dónde llevan? van a vivir? Vamos a averiguar también, Carlos, si Exactamente. hay alguien de gobierno de la Claro. ciudad que esté ahí, justamente, el Ministerio de Desarrollo Social. Es un trabajo intercomunicado con todas las dependencias en este caso. Seguridad, desarrollo social, tiene que haber algún mediador por si se niegan. Estoy hablando. El carro hidrante te da miedo. Claro. Karin, te escucho, David. A ver, acá hay un triángulo de tensión que no es muy saludable, sobre todo porque están los futuros propietarios o los propietarios que quieren ingresar en un futuro próximo, Exacto. que no le hace bien a esta sensación de tensión que hay. Insisto, No. la policía por un lado, los que van a ser desalojados y los que quieren ingresar. Pero los que quieren ingresar van a tener miedo de que si queda alguno dando vueltas de los que estaba en el lugar, Y en se fu- venga o haga algo. Y en función a lo que decía recién Diego, que tiene razón, acá cuando la justicia es lenta, tampoco, o la adjudicación lenta, porque tiene que ver la justicia, que de alguna manera atraviesa esto, genera que después de 2 años, cuando este lugar tenía que haber estado ya con los propietarios habitados, Sí, es eso. genera Es eso. una especie de impas que no le sirve a nadie. Y además la dificultad de desalojar personas de departamentos, porque no estamos hablando acá de De una desalojar casa. un corte de Exacto, calle, claro, una sola casa. Sacar a la gente de ahí Es adentro. un montón de gente en distintos compartimentos, distintos departamentos, un operativo difícil, ¿eh? ¿Podemos averiguar entre todos por qué la tardanza en este caso? ¿Qué eslabón de la cadena de responsabilidades del Estado hace que, como bien decías, Diego, se tarde tanto entonces en entregar el departamento? Desalojaron hace 2 ¿Por qué años. no lo cuidan? Mira, ahí están entrando, ¿qué es? Policía de ciudad esto. Sí, Sí. policía de la Policía de ciudad. ciudad. Es inminente el desalojo. Carlos, queremos saber y quién es cada quien. Si podemos averiguar si hay alguien para que calme las aguas, porque los carros hidrantes la verdad que no nos dan tranquilidad en cómo se pueda reaccionar frente a eso. Carlos. Mira, ¿sabés lo que nos acaban de explicar, Karin? Sí. Estas mujeres policías lo que van a hacer es ingresar Ahí está. al edificio en algunos minutos nada más para empezar a tomar los datos de cada una de las mujeres y familias que hay aquí dentro. Básicamente van a empezar a hacer eso en minutos. Pero claro, también hay personal policial especie de censo. masculino que también va a hacer lo mismo con los hombres. Exactamente, para saber exactamente cuánta es la cantidad de gente que hay aquí, cuántas familias, hombres, mujeres, Bien, niños. bien. Bueno, eso se va a hacer en minutos nada más. Para ahí empezar a decirles, bueno, la justicia les pide que se retiren
saquen de aquí. Eso van a empezar a hacerlo en algunos minutos nada más. Si no se van a ser desalojados, pero le van a avisar a cada una de las personas que está habitando estas unidades que van a ser Claro, ¿a dónde los van a desalojados de llevar? este lugar. Arranca por las buenas. Claro, y les van a contar, les van a ¿Puedo dar ser mal información. pensada? Tati. Voy a ser mal A pensada, ver. voy a decir algo que no es correcto hoy. Vos recién hablabas de la imagen del carro hidrante que no nos gusta ver. No, Y claro, me que tiene que estar. Me pregunto si a todos no nos gusta ver el Bueno, carro hidrante. Estamos bueno. a pocos días de unas elecciones con un Bueno. resultado muy impactante, con un Claro. sector de la sociedad muy enojado ante determinadas situaciones. Y yo no sé si no tiene algo que ver también este despliegue de la fuerza tan importante. No es un punto menor el que tiene Tati. Carlos, te vamos a despedir. Nosotros nos quedamos así, hacemos cambio de periodista y vamos a volver, ¿sí? Bien. Ahí estamos viendo las imágenes entonces de las mujeres policías que nos contaba Ferrara que lo que están haciendo es ingresar a cada uno de los departamentos, tomarle datos, ver quiénes están. Porque vos dices, bueno, vos podés pensar, pero como no saben, ya no. Porque es un lugar que entra y sale gente todo el tiempo. Entonces ahora necesitan saber cómo están conformadas las familias, cuántos chicos hay. Es información necesaria para que luego la policía, si no se quieren ir, puedan desalojar. Además, ¿dónde van a ir? Karin, Sería bueno que les cuenten. Y yo creo que les van a contar. Vos sabés ¿no? que ¿Qué van a la ir? historia no solamente tiene larga data, porque en algún momento, cuando los habían intrusado hace 2 años, se habló de los secretos que había de esas adjudicaciones. Es decir, vos sabés que esto se le da a gente que vivía en situación ahí prácticamente a muy pocas cuadras del propio barrio, del propio asentamiento. En algún momento también se dijo, ahora, ¿por qué se le da a ciertas familias? Se puso en juego también cómo eran otorgadas. Después, cuando los intrusan, yo recuerdo que en aquella oportunidad estas mismas imágenes se vivieron porque hubo también un desalojo muy violento en aquella oportunidad. ¿Cómo terminó todo? Ahora, con la misma postal después de 2 años. Es decir, en estos 2 años no se hizo nada para que esos departamentos No, Me mata que habían eso. sido totalmente ¿Quién? Ese es el robados eslabón que quiero saber. vuelvan a ser Te adjudicados. agrego algo. Qué responsabilidades, No señores. es tan difícil custodiar un edificio para que no lo intrusen. No, No, es tan no. difícil. Lo que No, pasa es que va pasando el imagino que tiempo. no. Si vos tuviste 2 años en donde no pasó nada, en términos de lo que debería hacer el Estado, digamos, se va relajando la medida de control. Vos pudiste haber cuidado 1 semana, 1 mes, pero pasaron 2 Pero años. además Bueno, armás una guerra de vecinos custodia. interna. Sí, sí, sí. Porque Vos estás acá- creando un clima. un Vos clima. estás propiciando el clima Propiciando de un clima. guerra, Acá hay una guerra, disgusto. Karin, entre los que están de un lado, que Sí. esperan las viviendas, Sí, los claro. otros que se meten y Imagínate. quienes en definitiva están viendo estas imágenes, ¿no? Bien, en un momento vamos a hablar con los vecinos, claro, los que están ahí del otro lado. ¿Dónde queda este barrio Mujica? En Villa 31. No, Villa No, Lugano. Villa Lugano, Perdón, perdón. se llama igual, Villa- presta la confusión porque la Villa 31, renombrada barrio Por eso, Mujica. ¿vos sabés que me extraña? Digo, ¿qué está en 31 que está Pero pasando esto? efectivamente, Pero bueno, esto está es bien, Villa bien, Lugano, gracias por otro barrio que decírmelo. se llama Padre Mujica. Se llama igual, Se por eso llama presta igual. la confusión. Bien, bien, bien. Es inminente que estén entrando. Es inminente porque ya la orden, el juez, después vamos a averiguar bien los nombres, y el juzgado es hoy, es ahora. Por eso los vecinos están esperando. Y vaya si uno, no sé, no sabemos si algunas de estas caras son de personas que estuvieron y fueron adjudicatarias de estas viviendas que son del Estado para aquellos que cuota a cuota, bueno, las fueron pagando. ¿Sí? Sí, Diego. Mira, en estos momentos están participando un Chiquito. total al menos de 200 efectivos. La orden que emana de la justicia es posibilitar este censo que se va a dar. Sí. Insisto, esto no es nuevo, ya pasó, ya se hizo un censo, se sacó a la gente hace 2 años, vivimos una historia límite también en aquel momento. Y lo que se va a decir es, ¿por qué todas estas familias están ahí? ¿Se quieren o no retirar? En esta oportunidad no hubo posibilidades de llevarse los elementos, de robar todo lo que había, porque ya no Pues lo ya no quedaba sabía. nada. Ya no quedaba nada, quedó pero nada. entonces No hay nada. ¿Vos te das cuenta? ¿Plata de quién? de los toda la impuestos. gente, de los porteños, Y de sí, quien ¿y paga claro? por esas obras, Y de sí. toda esta gente que está esperando. No, ¿a dónde fue? Cuando vos ves de un lado a la policía, yo recién veía la cámara que apuntaba incluso a parte de lo que se vive puertas afuera de este barrio. Hay que decir que acá lo que se está armando es una guerra de vecinos Sí. que viene desde hace tiempo. La gente, algunos hablaban por mensaje que en las últimas horas iban incluso en una larga noche, que fue la de anoche,
a tratar de ingresar nuevamente más familias al barrio. Ah, entiendo. Más familias que dicen, nos vamos a meter a vivir incluso en el total de las familias que pueda haber en ese departamento. A nosotros nos contaban que se han metido familias, inclusive muchos más de los protagonistas, porque están viviendo o tratando de vivir en esos departamentos que no tienen nada para vivir, muchas más familias de las que en realidad tendrían que estar ocupándolo. Y acá, No, Karin, seguro, entran en seguro. juego ya muchas cuestiones, ¿no? Ya sabemos cómo es la crisis habitacional en este país y cada una de las notas y los móviles que estamos haciendo todos los días tiene que ver con eso, con encontrar, porque las inundaciones ayer, porque arrasa de tal manera, porque los asentamientos son muy precarios y en lugares donde el agua sube sí o sí, la gente que es ribereña lo sabe, pero esto es lo mismo, están acostumbrados lamentablemente en una dignidad que es lo que pueden de vivir muchos en un lugar pequeño. Karin. Por lo tanto, no es raro encontrar en un departamento muchas familias, no una. Sí. A ver, no cabe la menor duda que la gente que tiene adjudicado estos lugares es la gente que tiene que vivir en el lugar. Pero Sí. tampoco podemos cerrar los ojos o hacer como si nada pasara con la gente que se va a tener que ir. No, tal cual. Si hoy ¿A dónde va? lo están censando, Sí. déjame creer que la lógica indica que no tienen determinado dónde van a ir. O sí, ojalá que sí. O sí, estaría bueno que nos lo explicaran, ¿eh? Estoy Nuestro tratando de Sí, conseguir sí. también información desde Ojalá. el Ministerio para entender cuál es el plan con estas más de 100 familias que ocupan los 60 departamentos. Sí, y estaría buenísimo que si están viendo el canal, que nos lo cuenten, así podemos nosotros ser vehículo de información. Es importante que trabajemos en forma articulada, Estado y medios de comunicación. Mirá, porque así este- podemos entender, llevar la calma, ¿sí? Y poder comprender cómo funciona el Estado, este Estado del que se está hablando tanto estos últimos días. ¿sí? Vamos a tratar de puntualizar algunos datos que vienen surgiendo un poco de todo lo que se vivía hace 2 años. Es un complejo habitacional que tiene 1044 viviendas, Karin. Un montón. De las cuales muchas de ellas finalmente no fueron otorgadas porque en el medio tuviste toda esta historia. Esperá, ¿cuándo que se siempre hizo esto? Y esto debe tener aproximadamente, yo te diría, Es de unos Sueños 6 Compartidos. años. Sí, viene de Es de larga Sueños data. Compartidos. Ok. Son los últimos que en su momento había construido Sueños Compartidos, Sí. que había empezado el grave problema. Y a partir de ahí, algunas viviendas quedaron como sin construcción. Y es ahí donde aprovecharon, se metieron y la adjudicación finalmente no se termina haciendo. Ahora lo que nos dicen es que la orden que emana de la justicia es no solamente generar este censo, sino que además, en cierta hora de este día, invitar a las personas que están ocupando a irse por sus propios fines. Entonces, Ahí están acá- entrando, mira, las mujeres policías para hacer este censo, ahí estaban entrando, entraron 2, ahí eran varios, fue la información, que entraban mujeres. De alguna manera te da como una sensación de Sí, en términos mayor metodológicos me sensibilidad, parece ¿no? bien, ¿no? Tranquilo, es decir, Sí, no solamente censar en redondito, cuanto ahora a te los va. datos, sino también esto de tratar de convencer por las buenas Claro. que tienen que abandonar el Sí, lugar. sí, la mujer de alguna manera el impacto es menor. Discúlpame, Diego, sí. Entre los dimis y diretes que tuvo esta historia, dicen que detrás de todo esto también están los que se quedaron afuera del plan en algún momento de otorgamiento de esas viviendas. Yo ahí veía recién que la cámara mostraba de un lado el barrio al que todos hacen referencia, barrio que además se trató como de que todas las familias, en principio lo que se daba, Karin, era la posibilidad a las familias que estaban viviendo en ese asentamiento Sí. de que fueran parte dentro del barrio. Entonces, ¿qué te dicen del otro lado? ¿Qué te dicen? Che, estas viviendas no fueron entregadas a los habitantes de esa zona, sino que entraban en juego todo lo que se podía decir, censos, arreglo, acomodo, lo que siempre decimos en momentos en que la crisis habitacional aqueja. Acá tenés la otra postal. Ahora, si la justicia tiene que definir o no la instancia para que esas viviendas sean dejadas, lo va a hacer en las próximas horas. Inmediatamente no, información, último momento que acaba de llegar, sí. Como parte del desalojo, del operativo de desalojo, lo que están haciendo es no permitir que familiares que quedaron del lado de afuera del edificio ingresen al edificio, algunos con comida, algunos niños. Mirá las imágenes Chicos fueron de al colegio, es un una niño locura. que estaba intentando reunirse con su familia, está del lado de afuera de estos edificios y la policía no lo dejaba ingresar. Un poco intimidatoriamente, A te ver. voy a decir, separándolo de la posibilidad de acercarse a la puerta. Tenemos las imágenes para compartir. ¡No le pueden tocar!
El chiquito Bueno, termina... ahí se veía, era un menor seguro. Sí, y termina empujado, Ahí está. ¿no? Sí.